alcanzarle este expediente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rolando Reati. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar la presencia del Premier y de señores ministros. Entiendo que el eje central de su política es la reforma política. Y la reforma política está centrada en la lucha contra la corrupción. Y quiero recordarles un hecho del pasado. Cuando el MRTA reinaba en muchas zonas del país, toda la sociedad, los jóvenes querían ser del MRTA porque pensaban que era algo bueno. Y querían estar ahí porque eso les daba un poco de ascenso social. Entonces, señor ministro, entonces todos querían ser del MRTA porque querían pues tener un ascenso social. Y ahora la palabra clave es todo es corrupción. Voy a hacer reforma política porque todos los políticos son corruptos. Todos los de Congreso son corruptos, todos los alcaldes son corruptos, todos los presidentes regionales son corruptos, los consejeros, los regidores, los ministros y por ende todos los viceministros, todos los que trabajan en el Estado son corruptos. Entonces la lucha central contra la corrupción va justamente para evitar la corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿no sería clave mejor en vez de luchar contra la corrupción, luchemos por la honestidad? La gente cree que ser corrupto ya es un valor, y es un antivalor, que eso es un ascenso social. Entonces entendamos que tenemos que utilizar las palabras claves para hacer una política pública en favor de la honestidad. Y en favor de la honestidad no solamente es luchar a una reforma política, cuando hay que hacer reformas económicas, reformas laborales. ¿Cómo las desigualdades tan grandes que existen ahora podemos combatir si no funciona muy bien el Estado? ¿Por qué hay tanta informalidad? Porque nadie quiere pagar impuestos, porque cuando los servicios públicos que uno va son un desastre. Entonces, ¿para qué voy a pagar? ¿Cuál es el incentivo de un ciudadano de las capas medias de ir a pagar un impuesto cuando sé que la educación, la salud y todo es un desastre, y peor la justicia? ¿Qué incentivos existen? ¿Qué incentivo ser honesto en el Perú? ¿Cuál es ese incentivo? Algunos de izquierda dicen que pelear por la justicia social de los mineros que solamente atacan a la minería legal y no atacan para nada a la minería ilegal. Se callan en 1000 idiomas cuando la minería ilegal destroza todo, madre de Dios, casi toda la sierra del Perú, para ayudar a grandes corporaciones mineras de otros sitios que pagan a los antimineros para que simplemente el Perú no tenga justicia social y la justicia social vaya para otros países. La informalidad es porque no funciona el Estado. Antes hubo un programa de presupuesto por resultados. Eso quiere decir que al que mejor hacía las cosas, mejor se le daba más presupuesto, pero ahora no. Ahora por presiones políticas te doy más. Porque tengo una mejor gestión para pedir más, te doy más. ¿Cómo podemos explicarle al pueblo peruano que la ejecución de estos 3 meses de un gobierno central, de sus gastos de inversión no pasan del 10%? Miren lo proyectado a nivel nacional, me van a decir no, porque han cambiado las autoridades. El gobierno local va al 15.3, el gobierno regional 11.9. ¿Cómo le explicamos esa ineficiencia del Estado? ¿Con lucha contra la corrupción? ¿O premiar más bien al honesto, al que quiere hacer, al que crea empresas, al que da trabajo, al que da empleo, y no poniéndole al propio formal situaciones ridículas de poner en cada provincia del Perú, como la Santa Inquisición, para ir cuidándoles de sus trabajos, si pagas o no pagas? Nadie va a pagar impuestos si sigue esta situación ridícula que existe en el país. ¿Cómo vas a competir cuando el Estado peruano permite los monopolios y oligopolios en el país? ¿Cómo es eso?
¿Cómo permite el Perú de estar callado la integración que hacen, la concentración de bancos? Antes había 15 bancos en el Perú, ahora hay 11. Chile tiene 27. ¿Hay barreras a la entrada? Dicen que no, pero cuando un banco quiere entrar, miles de barreras escondidas se ponen para entrar a competir. ¿Por qué no actúa el Estado también como competidor? ¿Por qué no pone al Banco de la Nación a competir en el mercado? Va a ver usted cómo se mueren de miedo los que tienen la concentración del poder cuando le pones a competir al Estado. De igual a igual, pues. De la misma cancha, te compito. No, pero ahí van a decir los constitucionalistas, no, la Constitución del Perú dice que el rol del Estado es subsidiario. No, el rol del Estado es ser competitivo. ¿Para qué? Para que haya más oportunidades para la gente, para que haya más empleo. Por eso temen hablar de la reforma económica, por eso temen hablar de la reforma laboral. ¿Y saben qué? La reforma laboral hay que hablarlo bien. A los que tienen todos sus derechos, estabilidad laboral, no hay que tocarlos. Para nada, ni con el pétalo de una rosa. Pero sí tenemos que emprender una política laboral competitiva. De lo contrario, tampoco nadie va a querer tributar. ¿Saben qué dicen en el campo? No, yo no quiero que me descuentes ni un solo sol. No quiero pagar nada. ¿Y por qué no quieres pagar? Porque simplemente pago por gusto. Eso es realmente la crisis que existe en el Perú. Porque ahora todo lo llaman corrupción. Volvamos nuevamente a crear empleo. Volvamos a crear infraestructura que vaya a solucionar grandes problemas. No volvamos a traer cosas que son externas cuando la agenda es interna. Yo no estoy contra el enfoque de género, todo lo contrario. Pero hay mucho que hacer en infraestructura para el país. Tiempo adicional. Por eso, presidente del Consejo de Ministros, nosotros estamos en la gran oportunidad ahora, ya que nos han puesto que acá no hay reelección, en la gran oportunidad de ponernos de acuerdo en un acuerdo político para hacer este tipo de reformas. Estamos en la gran oportunidad de hacerlo, para dejar para el futuro las cosas que realmente puedan conseguir un beneficio que disminuye las desigualdades, mayor empleo, progreso y desarrollo que todos los peruanos necesitamos. Yo quiero terminar diciéndoles que en la región San Martín, que no tiene petróleo, que no tiene oro, que no tiene miles de cosas que tienen otras regiones, ni cano, ni sobrecano, ni nada, estamos en una situación difícil. Los arroceros van a entrar a una huelga. Los arroceros han quebrado. Los cafetaleros igual. Los que siembran cacao están en situaciones difíciles por un precio bajísimo. ¿Qué alternativas más? Turismo. La tercera potencia turística ahora en el Perú, San Martín. No hay capacidad de inversión para el aeropuerto. No se puede asfaltar una carretera hasta Sauce, que trae bastante turismo. Entonces, vamos a premiar a la región San Martín, que ha crecido durante todos estos años, más allá que las otras regiones del Perú, sin tener nada, gracias al esfuerzo de ¿quién? Gracias al esfuerzo de los emprendedores que han hecho San Martín una gran región. ¿Le vamos a dar más o le vamos a quitar? ¿Vamos a premiar a los honestos o vamos a premiar a los corruptos? Cambiemos el chip para que el Perú en el bicentenario sea grande como todos los peruanos que somos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Francesco Petrosio. Señor presidente del Congreso de la República, señor primer ministro, señoras y señores ministros, queridos señores y señoras congresistas, el premier ha iniciado su discurso pidiendo trabajo en conjunto.
Y es esto precisamente lo que piden los peruanos. Que sus políticos les cumplan, dejando de lado el yo para pensar en el nosotros. Los grandes problemas y tragedias de nuestra patria se resolverán solo en la medida que estemos verdaderamente dispuestos a trabajar en torno a un solo fin: el Perú. La libertad que proclama nuestro himno habla tácitamente de la materialización de los sueños y expectativas de nuestra población. La columna vertebral de esta libertad se sostiene sobre la educación y la cultura, que son pilares de la nación, y forman ciudadanía, amor, respeto y honra en el hecho de ser peruanos. Pido a las titulares de estas carteras que nunca lo olviden. La educación y la cultura nos hacen libres. Si queremos ver mejores tiempos y realidades de prosperidad y justicia, tenemos que educar al pueblo. Debemos pagar esa inmensa deuda de autoestima personal que merecen todos los peruanos, y que la anemia, la desnutrición, el analfabetismo, la violencia contra la mujer, la falta de seguridad en las calles de nuestras ciudades y las brechas de todo tipo entre los habitantes del Perú no nos permiten pagar. La discriminación de todo tipo debe terminar. Nadie tiene el derecho de juzgar la identidad, la lengua, la raza, el sentimiento, la ideología, el credo de nadie. Quien hoy pide nuestro voto de confianza, y lo tendrá, también deberá encarar de manera definitiva al flagelo de la corrupción. Esto marcará para siempre un antes y un después en la historia del Perú. A título personal, diré que es un privilegio haber nacido en este bendito país. Somos diversos y por eso somos muy ricos. Cuando llegue el momento final, yo quisiera poder gritar: somos libres. Somos libres para decidir, para opinar, para ser como somos, para elegir, para trabajar y para ser personas exitosas que exigen y ejercen sus derechos en la tierra que los vio nacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Petrosio. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Permítame visualizar dos imágenes para que autorice. Autorizado. Presidente, obviamente primero comenzar por saludar al Premier del Solar y a los ministros que nos acompañan. Y por su intermedio señalar lo siguiente, señor presidente. La ley más importante que se aprueba en este Parlamento cada año es la Ley General de Presupuesto, que a su vez está acompañada de la Ley de Equilibrio Fiscal y de la Ley de Endeudamiento del respectivo año. Mire usted, varios de mis colegas han denunciado modificaciones en las partidas presupuestales a lo largo de este primer trimestre vinculado al rubro consultorías. Pero creo que no se ha revelado la verdadera gravedad de este tema. Permítame revisar estas cifras. En este primer trimestre se han modificado las partidas en materia de consultorías, pasando del presupuesto general de 1.200 millones de soles y cifras a 1.704 millones de soles. 504 millones de soles. Casi lo que cuesta el presupuesto de todo el Parlamento a lo largo de un año. 42% es esa variación. Solo en lo que significa el gobierno nacional significa 48.6% de incremento presupuestal. Lo que yo me pregunto, presidente, y a través suyo quiero preguntarle al Premier y obviamente al ministro de Economía, por respeto a este Parlamento, es bajo qué norma, bajo qué base legal se ha dado lugar a este incremento presupuestal. Porque yo quiero mostrar cuál es la base legal que lo prohibía. Permítame la siguiente lámina.
El artículo 9 de la misma ley de presupuesto señala lo siguiente: prohíbase durante el año fiscal 2019 a los pliegos nacional, regional y local efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas del gasto, servicios de consultorías, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Lo que les quiero decir, colegas y señor Premier, es que la prohibición es expresa, explícita. No existe ningún elemento legal, normativo, reglamentario o constitucional para que el Ejecutivo o cualquier unidad ejecutora pueda modificar la Ley General de Presupuesto de manera directa y arbitraria. Si es que quisiera hacerse una modificación de esa naturaleza, el procedimiento es presentar un proyecto de ley, traerlo al Parlamento, el Parlamento lo debate y el Parlamento lo aprueba de ser el caso. Quiero poner también, porque me quiero adelantar a una eventual respuesta. Yo he sido parte de la Comisión de Presupuesto cuando discutimos, antes con el ministro Torne y después con la ministra Cooper, una excepción. Y lo que decíamos es lo siguiente, porque a mí me tocó sustentar esto. Hay supuestos en los cuales sí se pueden hacer modificaciones presupuestarias. Pongo el ejemplo. Supongamos que el programa de saneamiento rural tiene un dinero que no lo va a ejecutar en ese año y lo quiere pasar de saneamiento rural a saneamiento urbano o viceversa. O, por ejemplo, en el programa de infraestructura educativa no se va a construir un aula porque se va a hacer el equipamiento. Como no es lo mismo, pero tiene el mismo fin en el mismo sector, se permite la modificación de la partida presupuestal. Pero lo que no está permitido es que dejes de hacer un colegio o dejes de hacer una obra de agua o una pista o un muro de contención para convertirlo en una consultoría o para llevarlo a publicidad estatal. Lo dice además, señor Premier, quien ha defendido en el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad que permitió que el Estado pueda hacer publicidad estatal, porque creíamos lo correcto. Pero lo que no vamos a defender, bajo ningún supuesto, es primero que se altere una ley, la ley más importante que da el Parlamento. En segundo lugar, que se le saque la vuelta a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque eso es para comenzar no saber defender la dignidad de este Parlamento. Un Parlamento que tiene la dignidad y que se pone los pantalones no puede permitir que una cosa así ocurra. Esto, señor Premier, es muy grave. También he escuchado, para adelantarme a las respuestas, también he escuchado decir a algunos colegas del Parlamento que lo que ha ocurrido este año respecto al año anterior es que los montos de las consultorías ha disminuido. Y es verdad, los montos de las consultorías programadas para el 2019 respecto del 2018 ha disminuido. Y ha disminuido el 18 respecto del 17. ¿Por qué? Porque en este Parlamento hicimos el esfuerzo por reducir publicidad estatal y por reducir consultorías. Esa fue una discusión que tuvimos en este Parlamento y en la Comisión de Presupuesto. Por eso, la pregunta es bien sencilla. Mi bancada, Concertación Parlamentaria, el partido político Contigo, solicita, exhorta, que el Ejecutivo, que el Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros nos explique cuál ha sido la base normativa, la ley, el reglamento o el sustento que ha tenido para poder dar lugar a esta modificación presupuestaria. Quiero decir una cosa adicional antes de darle la interrupción al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, presidente. Una cosa que no estamos observando en este Parlamento es que el artículo 80 de la Constitución dice que cualquier modificación a la Ley General de Presupuesto tiene que darse por ley. Y mire usted, eso ha sido harto tratado por diversos constitucionalistas. Por ejemplo, se señala cuál es el sentido de que no hayan modificaciones presupuestarias. Marcial Rubio Correa señala que esto tiene como objetivo que se manejen de manera adecuada los recursos del Estado y que el Ejecutivo no disponga de los recursos del pueblo peruano a su antojo. Por eso existe el Parlamento, para regular, por un lado, los ingresos que tiene el Estado, el erario nacional, a través de los impuestos, y por otro lado, para controlar el gasto a través del presupuesto público. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde pide una interrupción con el mayor gusto. Tiene la interrupción. Presidente, muy interesante lo que dice el señor Violeta. Nosotros hicimos la denuncia en su momento, hemos pedido además una comisión investigadora para ver
el club de las consultoras, en realidad. Hay un club de los constructores, hay un club de las consultoras. Y vamos a ver algunos datos que son interesantes. 2.3, esa cantidad que ha dado el señor Violeta, es 2.3 veces el presupuesto del Congreso. Es 2.5 el presupuesto de la Contraloría General de la República. Es 2.6 el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas. Es 2.8 el presupuesto del Ministerio de Cultura. Es 2.8 también el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Es 3.5 el Ministerio de Trabajo. Es 21 veces el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. 21 veces. Es 25 veces el presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones. Es 31 veces el presupuesto del Tribunal Constitucional. Y finalmente, segunda interrupción. Finalmente, para terminar, es 55 veces más el presupuesto de las consultorías que el presupuesto de la Junta Nacional de Justicia que acabamos de crear. Segunda interrupción, Conejita Rosas. Audio al congresista Rosas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Solamente para hacer algunas preguntas. El pueblo peruano, al ver todo esto, no diré le dará, sino tendrá confianza en este gobierno que viola la ley, viola la norma, porque la norma señalada por el congresista Violeta es clara: prohíbase. Y habiendo una prohibición, un ministro dice que no, el de Economía me parece, dice que no, tendrá que explicar en su momento. Pero habiendo una prohibición, el gobierno modifica y se aumenta el presupuesto para consultorías. Y en segundo lugar, el pueblo peruano tendrá confianza en un gobierno que usa el dinero de todos los peruanos para consultorías, lejos de suplir las necesidades básicas de cada hogar en nuestra población peruana. Gracias. Puede continuar, congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, un dato más que no lo he querido poner en esta presentación, pero nuestro gobierno dio el decreto legislativo 440, firmado por el presidente Vizcarra, siendo premier el señor Villanueva y siendo ministro de Economía ya el señor Carlos Oliva. Y el decreto legislativo 1440 señala en el artículo 5 quién es el responsable de aprobar estas modificaciones: la Dirección General de Presupuesto. Entre otras, programar, dirigir, coordinar y controlar la gestión del proceso presupuestario de todo el Estado peruano. Lo que les quiero decir es que un ministerio cualquiera no puede aprobar la modificación de su presupuesto si es que el MEF, la Dirección General de Presupuesto, no se lo acepta. Presidente, aquí hay claramente un tema de responsabilidad que tiene que ser verificado, que tiene que ser investigado con mayor precisión. Nuestra bancada esta mañana ha presentado al señor premier una solicitud para que se explique esta situación. Y quiero además dar un dato adicional, presidente, que hay que saludar. 4 instituciones no han incrementado su gasto en consultorías. ¿Y sabe cuál es una de ellas? El Parlamento de la República. El Parlamento de la República, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura no han incrementado su gasto en cultura. La pregunta es, ¿saben en cuánto incrementó la presidencia del Consejo de Ministros? Incrementó de 191 millones a 409 millones. A 409 millones. Presidente, estas son cifras objetivas. Aquí de lo que se trata es que se esclarezca y se muestre con veracidad cuál es la base legal normativa que ha permitido hacer estas modificaciones presupuestarias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Letona. Me pide, presidente, una interrupción la congresista Arauz. Congresista Arauz, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Felizmente hay que saber leer las leyes completas. Esta ley de presupuesto efectivamente autoriza y no permite cambios del marco presupuestal, pero sí habilita a recibir los saldos presupuestales del año anterior. Y está en la ley marco de presupuesto, que está en los decretos legislativos, si no me equivoco,
1444 y 1442. Es saldo de balance porque el año pasado no se devengaron todos los recursos. Fue menor el devengo de lo que se presupuestó en el PIA, que es el inicial. O sea, no es simplemente el traslado de saldo de balance como sucede en todas las otras partidas. Saldos de balance, es el 1% del presupuesto de la República y se usa para poder hacer contrataciones temporales o órdenes de servicio. Así que tengamos claros cómo se hacen los presupuestos de la República y con cuidado y no excusemos por acusar. La segunda interrupción se la está concediendo al congresista Violeta. Congresista Violeta tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Con todo respeto a la congresista Arauz, pero eso no es cierto. Eso es como afirmar que un saldo de balance, es decir, 504 millones de soles, es un saldito, ¿no es cierto?, que se agrega al presupuesto. El solo hecho de que se agregue al presupuesto tiene que tener un destino, y ese destino se tiene que aprobar. Y si vas a hacer modificaciones presupuestarias en partidas, esa modificación, dada la prohibición explícita que existe, tiene que venir al Parlamento. Tiene que venir al Parlamento. Miren, le quiero decir una cosa final. Probablemente estas modificaciones presupuestarias puedan tener sentido. No es eso lo que estamos cuestionando. Lo que estamos cuestionando es que estas modificaciones tienen que hacerse a través del Parlamento. Eso es lo que estamos cuestionando. Y le digo una cosa, señor presidente, colegas, no nos vamos a negar, no vamos a ignorar que las consultorías en el Estado peruano sirven para pagar una planilla dorada. Es el néctar de una burocracia dorada en el Perú. Tiene que ser transparentada, se tienen que dar los nombres y apellidos o las razones sociales de quienes hacen estas consultorías. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, y simplemente para cerrar ese paréntesis, antes de empezar, darle la bienvenida a los ministros, a todas y todas, como está de moda, y referirme que en un país donde la pobreza es en las áreas rurales brutal y donde esa pobreza rural se está trasladando a zonas urbanas, gastar 1.650 millones en consultoría es un crimen. No tiene nombre y yo espero de verdad que el señor Premier corrija esta situación, porque si se ha violado la ley, cumpliremos el rol fiscalizador y estableceremos quiénes son los responsables. Hoy, señor presidente, en el discurso del Premier se ha mencionado constantemente y por parte de los colegas a los jóvenes. Y está muy bien, de acuerdo a la pirámide demográfica de nuestro país, los jóvenes tienen una importancia significativa. Pero yo les voy a recordar las cifras que deben sustentar las reformas. Cada año egresan 300.000 jóvenes. Y yo quiero preguntarle si alguien sabe cuántos consiguen un trabajo formal. Solo 60.000. Solo 60.000. 240.000 jóvenes pasan a engrosar la fila de la informalidad. Trabajos precarios, sin capacitación, mueren pues en los containers. Así se trabaja en la informalidad. Y por eso, desde el 2017, la curva de la informalidad no se ha mantenido quieta, sino creciente, presidente. Y ahí es donde debe concentrarse el trabajo de este gabinete y en general el trabajo del Poder Ejecutivo y de este Congreso. La informalidad mata peruanos. La informalidad no nos permite crecer. Una base hubiera sido la mal llamada ley Pulpín y me hubiera encantado escuchar hoy día una propuesta al respecto. Pero claro, mientras 20 congresistas gritan reclamando derechos para peruanos, el resto tenemos que quedarnos callados. No funciona así la democracia, presidente. Necesitamos reformas para que los jóvenes puedan ser empleables. Hay que tener valentía también, presidente, para hacer reformas. Y ojalá que esa valentía se sustente en esos jóvenes, en sus hijos y en los nuestros, porque es la única forma de sacar adelante a nuestro país. Se habló también, presidente, de un crecimiento positivo, incluso mayor al del 2018,
pero el BCR y varias empresas que hacen consultoría económica han señalado que es un crecimiento mediocre para lo que significa el Perú. Y ese crecimiento mediocre, porque hay que llamar las cosas por su nombre, no permite cerrar brecha de pobreza, mucho menos la de infraestructura, mucho menos la brecha de colegios o de puestos de salud, obviamente. Y por eso nos toca pensar qué se puede hacer. Y cuando uno hace reformas y no se sienta a hablar demagógicamente en base a ideologías, tiene que ver qué ha funcionado al costado. No se trata de inventar la pólvora, se trata de ver qué funcionó. Y yo me acuerdo, y se acordarán colegas, cuando vino el Premier Zavala y se hablaba de la experiencia del Reino Unido y de cómo se habían implementado las unidades delivery. Hasta el día de hoy, salvo el MEF, a través de Conecta MEF, no hay equipos de unidades delivery. No hay. Hay equipos aislados que no destraban ni proyectos ni procedimientos. Las unidades delivery son esfuerzos conjuntos. ¿Y qué hacen? Intervienen en forma conjunta. Y por eso es necesario que haya un centro de gobierno que sea el responsable que las dirija. Está en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, está en el plan de gobierno de Fuerza Popular, pero yo no sé qué está pasando, que hasta el día de hoy no se implementan. Mucha bulla, poca acción. Se habla también de que hay una experiencia exitosa en los Panamericanos. Y claro que es exitosa porque funciona la contratación de gobierno a gobierno. Y eso no es inventar la pólvora. Pero donde se debe hacer el cambio es que esa experiencia exitosa pase al Sistema Nacional de Control. Hemos tenido al Contralor informando acá en la Comisión de Educación que no puede aplicar sistemas de control en las compras de los Panamericanos, en las licitaciones, porque en los convenios dice claramente que están exonerados. Hablar de pobreza monetaria, presidente, me parece una mezquindad. Aquí en el Perú, hace tiempo que hablamos de pobreza multidimensional. No vale de nada tener platita en el bolsillo, porque no hay carreteras, porque no hay colegios, porque no hay puestos de salud, porque no desarrollamos nuestra capacidad. Y eso tiene que ver con un enfoque de pobreza multidisciplinaria. Ese es el único enfoque en el que debería centrarse este gabinete, el enfoque multidimensional, porque el otro y los otros nos dividen. Hoy día necesitábamos que usted, señor Premier, venga a través suyo, presidente, y nos una para trabajar juntos, para hacer de este país distinto. Los otros enfoques, dejémoslos de lado. Hoy necesitamos un enfoque multidimensional para luchar contra la pobreza, sobre todo contra la pobreza extrema. Se habla de reforzar las redes hospitalarias, se habla de construir más colegios, pero ¿y los médicos y los docentes? Hay una brecha durísima, presidente, de profesionales. Y sí, necesitamos maestros mejor pagados, pero también necesitamos un cambio en el modelo. Como alguien lo dijo, necesitamos niños tolerantes, empáticos, que sepan de valores, de civismo. Y para eso es imprescindible una reforma en el sistema con el cual aprenden. Adquirir conocimiento es lo que tenemos que garantizar. ¿Y vamos a poder hacer eso con niños anémicos y desnutridos? No. Burgos, el distrito más pobre del Perú, 7 de cada 10 niños sin anemia y desnutrición. Esos niños no van a aprender, es una generación perdida. La atención del gabinete, presidente, debiera estar sentada en cómo vamos a crecer como país, cómo vamos a obtener un mayor crecimiento económico. Y se ha dicho mucho, un shock de inversiones, cómo hacemos para generar inversión privada, pero básicamente la encuesta ha señalado que debieran centrarse en salud, educación, inseguridad ciudadana y lucha contra la informalidad. Y nuevamente, no se trata de inventar la pólvora. ¿Qué ha hecho Chile? Una autoridad
una autoridad nacional contra la informalidad, que concentre todos los esfuerzos aislados en una institución, que nos permita afrontar la informalidad como un reto hacia el bicentenario, que nos permita hablar de cadenas productivas, que nos permita priorizar a la micro y pequeña empresa. Señor Premier, a través suyo, señor Presidente, basta de confrontación. Es momento de transformar nuestro país. Dejemos de lado los enfoques y centrémonos en la pobreza. Creo que el Perú se lo va a agradecer. Mucha suerte. Tiene la palabra el congresista. Ok, entonces, respetando el artículo 129 de la Constitución Política del Perú, donde indica que los ministros pueden participar en el debate, vamos a darle el uso de la palabra al ministro de Economía, Carlos Oliva. No ha terminado el debate, el ministro va a participar en el debate. Audio, por favor, para el señor ministro. A ver.